vamos a dar inicio al punto de hoy. Durante la reunión probablemente se vayan añadiendo más jóvenes, ¿ya? Así que vamos a comenzar porque lo que se nos viene es verdaderamente bacán. No es porque hayamos trabajado nosotras, sino que es porque es la palabra de Dios. Ya bien, vamos a comenzar orando para sujetar todo esto delante del Señor y que sea Él quien haga la obra finalmente en nuestros corazones. Bueno, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, alegres, contentos, Señor, con acción de gracias, Señor, por todo lo que tú nos has entregado en este día, Señor, y lo que nos has, Señor, fortalecido en la semana, Padre. Señor, en esta hora bendigo la vida de cada uno de los jóvenes que está presente, Señor, y aquellos que se vayan añadiendo, Señor, seas tú bendiciéndoles, Padre, en el nombre de Jesús. Así también, Señor, sujetamos a ti, Señor, todo lo que hemos realizado, Señor, en todo lo que hemos trabajado, Padre, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, pueda ser ministrándonos, Señor, en nuestro interior. Padre, Señor, úsanos como instrumento en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre, sostenemos y ponemos delante de ti la conexión a internet de cada uno de los chiquillos, Señor, para que no se pierdan de esta gran bendición, Padre, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu fidelidad, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que nos gocemos en esta tarde en ti, Señor. Amén. Amén. Bien. Bueno, quiero compartirles una pequeña reflexión, o un pequeño versículo, la verdad. Se encuentra en Juan 14:26. Dice así. ¿Lo encontraron? Ya. ¿Me hacen alguna reacción o me levantan la manito cuando ya lo tengan? Bien. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Bueno, este versículo tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender vamos a dar inicio en este día, que es sobre el Espíritu Santo, quién es. Y finalmente la palabra nos dice que Él es nuestro Consolador. Y Él es quien el Padre ha enviado a cada uno de nosotros ¿para qué? Para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde también las palabras de nuestro Señor Jesús. Así que con eso queremos ahora poder alabar al Señor. Amén. Amén, súper bien, ¿cierto? Ahora sí sonó bien. Gracias por la paciencia. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a proyectar el PPT que vamos a tratar el día de hoy, la presentación. Así que aquí los que tienen notas, todo eso, libretas, para que tomen apuntes. Ahora estamos grabando las reuniones, bueno, para aquellos que no sepan o se les haya olvidado, y esto es por dos causas, la verdad. Una, por aquellos que por a veces motivos no logran conectarse, para que la puedan ver y de esa manera estén en el mismo espíritu que nosotros como cuerpo. Y dos, también para poder alentar a otros que a lo mejor están en internet y puedan también en un momento detenido también verlo y sea para público, no sea solamente para nosotros. ¿Ya? Así que aquí. Bien. Vamos a orar antes de dar a conocer esta palabra que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Cualquier cosa de interferencia de señal, me avisan por micrófono. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, y a ti, Espíritu Santo, en especial por estar con nosotros en este día. Gracias porque tú eres aquel que al débil lo hace fuerte, aquel que sacas la angustia, aquel que consuela, aquel que nos ama, como cantábamos hace un rato. Y gracias por esa gran verdad. Hoy queremos conocerte, hoy queremos disfrutar el poder acercarnos más a la verdad que eres tú. Solo tú puedes revelarnos la verdad, Señor, y gracias por eso. Sé enaltecido, sé glorificado en medio de toda esta enseñanza,
y que tu nombre sea levantado, Señor. Abre nuestros corazones, saca todo impedimento, toda distracción y aún sostiene la señal de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos en esta hora. Añade a las personas, Señor, que van a estar integrándose a esta reunión y que tu Espíritu Santo sea el que guíe cada uno de nuestros pasos y lo que vamos a enseñar consigo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Aquí nuestro quinto hábito y el último ya de la serie que hemos estado estudiando, de los 5 hábitos de todo un cristiano. Recapitulemos cuáles fueron los primeros que vimos. Vimos primero el hábito de la oración, vimos el hábito de la lectura bíblica, vimos el hábito de mantener comunicación permanente entre los cristianos, el de evangelización, que estuvimos como un mes con invitados especiales, y ahí también Pati nos estuvo deleitando con una palabra increíble. Y ahora nuestro quinto hábito es que es ser guiados por el Espíritu Santo. Si me ven en línea en WhatsApp y a Cintia, y me ven mirando ahí el teléfono, es porque me van a estar avisando por medio de allí cualquier cosa, ¿ya? Así que por eso voy a estar como pendiente. Y bueno, la pregunta de inicio y la que vamos a tratar hoy, básicamente el eje va a ser descubrir quién es el Espíritu Santo, tratar de definirlo, y luego vamos a pasar a otro tema, que son los encuentros personales que uno puede tener con el Espíritu Santo. Entonces, partamos definiendo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces forma parte de la deidad de Dios, es decir, el Espíritu Santo es Dios. Y lo podemos leer aquí en Juan 14, 16, hay bastantes versículos que hablan de que los tres son uno, también lo podemos encontrar en Primera de Juan, por ejemplo, o en los libros que exhorta Juan, pero principalmente en Juan 14, 16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué quisimos colocar este versículo con Cintia? Porque analicémoslos en detalle, vayámonos a la etimología, a la raíz de esta palabra, al griego koiné que se utilizaba en ese tiempo. Y dice allí, la palabra utilizada para otro, ahí puse otros, pero era otro. Otro se encuentra en el griego aios. Ya esa palabra me extraña que estaba aparece ahí en griego. Aquí, no sé si ven mi puntero, pero esta palabra al final significa aios. ¿Qué significa otro igual en semejanza de su naturaleza y carácter? Entonces, esta palabra, otro, si ustedes, vamos nosotros al griego, al origen, se traduce con, o la podemos encontrar con esta palabra, con esta sigla, o no está bien decir sigla, pero con esta palabra escrita en griego. Y esto significa, o se pronuncia aios, y significa que es otro igual, otro en su semejanza, otro en su naturaleza, como en el mismo nivel. Y cuando nosotros encontramos en otra parte de la Biblia la palabra otro, muchas veces se traduce como héteros, otro diferente, otro distinto. Sin embargo, en este pasaje en específico se traduce como aios, que significa otro igual. Por eso es que aunque esté pronunciada la Trinidad de esa manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que Padre sea mayor, Hijo venga segundo y el Espíritu Santo sea el tercero. Y por eso va a ser de menos importancia, o va a ser, no sé, con menos poder, o no debería ser honrado, o no debería ser orado. Al contrario, al ver en este pasaje que se le da la misma semejanza, nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo nivel, los tres son Dios. Bueno, ¿y qué es el Espíritu Santo en el creyente? Nosotros tenemos que remontarnos a los primeros creyentes que existieron en el mundo. Por ello, le voy a pedir a Benjamín que pueda leer este pasaje que está en Hechos 1:8. Y ahí todos atentos con sus Biblias para que podamos seguir la lectura. Siempre separar sus Biblias físicas para poder leer junto con nosotros. Y cuando lo encuentre, lo desactiva su micrófono, ¿cierto? Y puede leerlo. Y ojalá también su cámara, para que podamos verlo también.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Amén. Gracias, Benjita. Como dice allí, vamos a recibir poder ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y de esa manera seremos hechos testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es aquel poder que vino sobre estos primeros discípulos y los constituyó testigos en todas las cosas. Y nosotros podemos entonces también recibir al Espíritu Santo. También podemos ser bautizados por el Espíritu Santo, así como lo fueron estos discípulos. Y quiero también que podamos leer Hechos 2:39, y aquí le voy a pedir a nuestra invitada de hoy, a Bárbara, si lo puede buscar, Hechos 2:39. Y obvio, cuando lo encuentre, con tranquilidad lo puedo buscar, y cuando lo encuentre... No es versión Reina Valera, no importa. No importa, adelante. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Amén. Gracias, Bárbara. Entonces, ahí está. Esta promesa es para nosotros. No solo para nosotros, dice para nuestros hijos, o sea, para las generaciones que vienen después de nosotros y para todos a cuantos el Señor llamare. Esta promesa del Espíritu Santo es la mayor promesa que podemos tener. Si lo pensamos, quiero decir dos cosas. La primera cosa que quiero decir, la primera cosa, es que el Espíritu Santo, la era en la que vivimos nosotros, esta época en la que podemos tener al Espíritu Santo dentro, es la mejor y la más privilegiada. Una vez, hace mucho tiempo, le hice esa pregunta a ustedes en una de nuestras reuniones, les pregunté en qué época hubiesen deseado vivir. Si en la época de Elías, de Moisés, de Josué, en esta época en la que, ¿cierto?, está el Mar Rojo abriéndose, en la que están las plagas de Egipto, me remonta mucho a Moisés, pero no sé, como en situaciones muy increíbles, Elías, cuando está en el Monte Carmelo, desafiando al Dios, este Dios falso que era Baal, o un ídolo, y así como situaciones heavy, como cuando vimos los muros de Jericó que se caen, situaciones Goliat, David, ¿cierto? Este gigante enorme. ¿En qué época? O la época en la que estaba Jesús, en la que habíamos milagros, sanidades, resucitaciones de muertos, veíamos que Jesús estaba con sus discípulos, o ¿cuál era? ¿En cuál era? O en la era del Espíritu Santo. Y es que si pensamos, ese Señor que ha estado alrededor de toda la historia, recorriendo toda la historia, hoy está con nosotros y más encima está dentro de nosotros. O sea, ya no necesitamos a alguien que esté con nosotros, como lo era Jesús con sus discípulos, que estaban carne y hueso también, pero con ellos, ahora simplemente lo tenemos dentro, en nosotros, el Espíritu Santo. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que, como es una promesa para sus hijos, es decir, para todos ustedes que han recibido Jesús en su corazón y para mí, todos podemos tener comunión con Dios, todos podemos tener la revelación de su palabra o la iluminación de su palabra, todos podemos predicar y podemos orar y podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo, todos podemos tener la misma comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí quiero derribar de pronto un mito que hay mucho en nosotros, que es, no, tú estás más cerca de Dios que yo. No, tú tienes de pronto, no sé, mayor acceso a Dios, más favorecida porque Dios te escucha más tus oraciones, o no sé, de pronto siempre, como que hay esta visión de tú, no sé, eres más ungido que yo, una cosa así. Y quiero que hoy, jóvenes, queridos jóvenes, y todos los que me estén mirando de pronto ahí en nuestras redes sociales, ahí yo creo que todos podamos entender que el Espíritu Santo está disponible para todos los creyentes, y a todos nos llena de su poder, y a todos les da el privilegio de conocer a Jesús. No hay nadie que esté más cerca o más lejos de Dios. Lo único que nos puede alejar de Dios es nuestro propio orgullo, porque el Señor dice que al altivo lo mira de lejos y al humilde de cerca. Pero en verdad el Espíritu Santo nos ha acercado a todos al Padre, y esa es la buena noticia que tenemos. ¿Amén? Entonces esas dos ideas, espero que la hayan anotado, ¿cierto? La primera, que habíamos dicho, que el Espíritu Santo es la mejor época en la que podemos vivir porque es Dios en nosotros, y la segunda idea es que todos podemos tener el mismo acceso al Padre, el mismo poder
que tuvo Jesús está en nosotros, y todos por igual, todos sus hijos, todos estamos ungidos por el Espíritu Santo de la promesa. Y que la vemos aquí en Hechos 2:39, como se cita a Joel, este libro profético en el que hablaba que en estos días se iba a derramar ese Espíritu Santo sobre nosotros, y que esa promesa era para nuestros hijos y para todo el resto de las personas a cuanto Dios llama. Avancemos. Y como dice aquí, a ver, un segundo, voy a mover esto, dice el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Vamos a ver, ¿qué pasó en el ministerio de Jesús? Voy a pedirle a David, mi primo, que pueda leer estos versículos que están aquí en pantalla, que en verdad es Lucas 4, 18 y 19. Los pueda leer, todos estos versículos que están en negrito, por favor. El Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y 19, a predicar el año agradable del Señor. Amén, gloria al Señor por su palabra. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús? Bueno, aquí vemos a partir de la Escritura que Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ungió. ¿Para qué? Para dar estas buenas noticias, para evangelizar, para hablar del reino de Dios, para hacer mi ministerio, que en verdad el ministerio era darse a conocer Él mismo como el Salvador, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tengan corazones heridos. Preguntémonos, ¿cuántas personas que hemos conocido, compañeras de curso, compañeros de trabajo, nuestra familia, tienen corazones heridos que necesitan ser sanados por el Señor? ¿Quién le envió a Jesús? ¿Quién fue el que le comisionó? ¿Quién le dio el poder para sanar a los quebrantados de corazón? El Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Pregonar libertad a los cautivos. Eres libre. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así dice su palabra. Y el Espíritu Santo fue el que declara esa libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vista a los ciegos, milagros sobrenaturales, prodigios, maravillas. El Espíritu Santo lo hace. Poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este es el tiempo, hoy es el día de tu salvación. Ese es el Espíritu Santo. En todo momento, sobre todo si ustedes leen Lucas, yo les invito, ojalá puedan leer libros como Lucas, Juan, Hechos, que hablan del Espíritu Santo, que enciendan ustedes ese deseo de poder aprender más. Esto sea simplemente una introducción y que ustedes digan, oh, quiero leer rápidamente, es de noche y quiero leer Lucas 4, y para saber qué pasa después de esto, después de esta gran declaración que hace Jesús aquí en esta sinagoga. Y bueno, retomo. El Espíritu Santo estuvo todo el tiempo en el ministerio de Jesús. Jesús decía, bien, yo no digo que así en la Biblia literal, pero esto era lo que ocurría y más o menos se lo simplifico así para que lo logremos comprender. Jesús decía, wow, aquí está el ciego Bartimeo, por ejemplo, y necesita sanidad. El Espíritu Santo era el que le indicaba, sánalo. El Espíritu Santo era el que le decía, esta mujer que le tocó que tenía flujo de sangre, Él era el que le guiaba, el que le decía, allá, acá sí, haz esto, haz lo otro, y era el poder que se manifestaba para sanar. O sea, todo el tiempo el ministerio de Jesús estuvo la Trinidad completa manifestándose. Jesús es Dios, Espíritu Santo es Dios, y estuvieron actuando durante todo el ministerio de Jesús. Pero ahora la pregunta que nos surge es, ¿nosotros también podemos hacerlo? Nosotros también tenemos esa misma comisión que tuvo Jesús, y como dice el título, nosotros también podemos hacer. ¿Qué cosas? Juan 14:12, y aquí le voy a pedir a Octavio, nuestro amigo Octa. Don Octavio, por favor, léanos Juan 14:12, deleítenos, por favor, con su lectura. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios por eso. Gracias, Octavio.
Allí está el Señor Ay, diciéndonos. sí se escuchó. ¿Sí se escuchó? Y quedó grabado encima. O sea que todos nuestros amigos en Facebook y en YouTube van a escuchar. Ay, no. Ah, Dios. Ay, lindo está bien. Bueno, Juan 14:12 dice, el que en mí cree, las obras que yo, miren, pero tremendo, o sea, Jesús mismo diciéndonos. ¿Y saben por qué él decía de cierto os digo? A algunos como que les molesta que Jesús repita tanto eso, pero era porque te estaba diciendo como, oye, pone ojo, te voy a decir algo muy importante, así como pone atención. El que en mí cree, las obras que yo hago, resucitar muertos, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, o sea, imagínense, él las hará también, y aún mayores hará, y que entre en nuestra cabeza y en nuestro espíritu esa palabra, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí me está mostrando al Espíritu Santo, que en la vida del creyente, es decir, en tu vida, en mi vida, también podemos hacer lo que Jesús hizo acá en la tierra, el ministerio de Jesús. Lo podemos seguir haciendo, trayendo libertad a los cautivos, expandiendo el reino de Dios, evangelizando. Es increíble el ministerio del Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Y bueno, vamos a pasar al segundo eje de esta palabra, y es encuentros con el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar y pongan ahí el título, Encuentros con el Espíritu Santo. Me avisan si voy muy rápido, voy muy lento, si se le olvida algo, nos vayan avisando con Cintia para que lo vayamos a aclarar. Así que vamos nomás. Bien, bueno, estos encuentros, vamos a ver diversos encuentros con el Espíritu Santo, algunos del Antiguo Testamento como también del Nuevo, porque es importante que comprendamos que el Espíritu Santo está en toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo. Así que vamos a mencionar solamente algunos, porque hay muchos, algunos de los personajes que conocemos muy actualmente, que tuvieron su encuentro con el Espíritu Santo. Y el primero vamos a mencionar a Josué. Josué, lleno del espíritu de sabiduría. Deuteronomio 34:9. Pati, ¿lo puedes leer, por favor? Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Amén. Bien, aquí podemos ver que hay una acción bajo la cual Josué tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios y fue lleno, dice la Biblia, del espíritu de sabiduría. Y dice que todo el pueblo de Israel desde allí le obedeció y le siguió como líder, como sucesor de Moisés. Entonces aquí vemos una de las primeras acciones que tenemos como también que considerar como parte de los encuentros con el Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a ver unos siguientes a continuación. Vamos a ver a David. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de David, del rey David? Dice, ungido recibe el Espíritu de Jehová. Dice así, esto está en 1 Samuel 16:13. El contexto histórico de esto es que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, necesitaba un rey. Y Samuel ora a Dios y es Jehová Dios quien guía a Samuel hacia el nuevo rey que iba a tener el pueblo. Entonces ahí nos vamos a 1 Samuel 16:13 que dice, enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él, o sea, hubo un encuentro entre David y el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, para que el Señor se apoderara de él. Y después Samuel se despidió y se fue a Ramá. En otras versiones menciona de que el Espíritu del Señor se apoderó del rey David y que nunca más se apartó de él desde ese momento. Y podemos ver también que es diferente, hay una diferencia en cuanto a la edad de los encuentros. Anteriormente vimos a Josué y Josué es ya un adulto y aquí vemos a un joven, prácticamente en algunas versiones menciona como un niño prácticamente al rey David.
Entonces, eso igual es importante porque muchas veces podemos pensar que tenemos que llegar hasta cierta edad en el cristianismo o tener cierto grado quizá o años para poder tener un encuentro con el Espíritu Santo, y aquí vamos viendo de que no es así, de que como puede ser en adultos, puede ser en niños, que es todo parte de la voluntad de Dios. Amén. Continuemos con el siguiente. Amén. Eliseo es ungido por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a pedirle que por favor, 1 de Reyes 19:16, que está aquí en pantalla, lo pueda leer la Pati, que la veo con su micrófono activo. Está lista, está lista. Ya. ¿Ahí cómo se pronuncia? Jehú. Ah, Jehú. Jehú, yo decía que... ¿Sí? Ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. No, a la próxima no leo. Muy bien, entonces, lo importante de este pasaje, ¿qué es? Que Jehová le estaba hablando a Elías y le está dando una indicación, le está dando una instrucción. ¿Qué le dijo? Ungirás por rey sobre Israel a esta persona, a Jehú, y a Eliseo como su profeta. Lo ungirás como profeta en tu lugar. O sea, él va a seguir este ministerio profético que había sobre ti, ahora va a estar sobre Eliseo. ¿Qué dice Segunda de Reyes 2:9? Le voy a pedir aquí a que pueda hablar la Bárbara, que la veo atenta. Por favor. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén, amén. Ahí vemos que Eliseo le hizo esta petición a Elías. Le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Allí le estaba pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre él. Y si ya después nosotros nos remontamos a estudiar la historia de este pasaje, yo los invito, de hecho, ojalá lo anoten, puedan buscarlo más adelante, cómo cuando Eliseo le hace esta petición a Elías, desde allí el Señor empieza a pasar por un momento, un proceso en el que Eliseo tuvo que vivir hasta que Elías fue llevado, dice, por carros de fuego hacia el cielo. De esa manera el Señor lo arrebató, y dice que si él veía, si Eliseo presenciaba esta salida de Elías de la tierra con estos carros, entonces él iba a recibir esta petición, es decir, se le iba a conceder que una doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías venga sobre Eliseo. Poderosa palabra porque nos hace ver que el Espíritu Santo también estaba presente aquí en el Antiguo Testamento sobre ministerio profético. Y qué glorioso que aún sea ese mismo Espíritu el que nosotros tengamos para nosotros. Amén. Sí. Bueno, ahora vamos a ver a Samuel el profeta. Samuel también es parte de estos personajes que tuvieron un encuentro particular con el Señor. Y dice 1 Samuel 3:10-11, que lo voy a leer. Y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. El contexto en el cual se basa este pasaje es, sabemos bien que antiguamente estaba el profeta Elí, y los hijos de Elí estaban haciendo corrupción o estaban corrompiendo la santidad del lugar sagrado en el que se movía el Espíritu de Dios. Bien. Antes de este encuentro que vemos en 1 Samuel 3:10-11, la Biblia nos habla de que Samuel no conocía a Jehová, o sea, él jamás había tenido un encuentro con el Señor. Y posteriormente a lo que ocurre en 1 Samuel 3:10-11, Samuel conoce al Señor, y el Espíritu Santo del Señor jamás se aparta de Samuel, inclusive
dice el versículo 19, posterior, dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, el Espíritu Santo se mantuvo fiel desde ese momento en adelante. Obviamente lo que relata el versículo 11 sobre lo que iba a ocurrir, algo espantoso, era porque había que hacer una purificación, una limpieza ante la santidad de la magnificencia también de la presencia de Dios, porque no podía estar en un lugar desordenado, tenía que haber un orden allí, y Samuel iba a ser parte de ese nuevo orden que el Señor iba a constituir. Amén. Así que veamos el siguiente. ¿Alguno de ustedes ha leído este pasaje? ¿Reconoce cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento lo hemos visto. Y dice así, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Este es el momento que tanto había predicado anteriormente el Señor Jesús, de que iba a venir el Consolador, de que iba a venir el Espíritu Santo, y esta es la hora, este es el momento en el que se cumple. Y hay que destacar una situación particular, una acción que ocurre. Antes de que el Espíritu Santo sea derramado sobre la vida de cada uno de los apóstoles que conocemos, vamos a ver y encontrar flaquezas, vamos a encontrar inmadurez, vamos a encontrar rebeldía en muchos, esta ira, todavía esta dominación de la carne sobre ellos, pero una vez que los discípulos son llenos del Espíritu Santo, hay un cambio totalmente radical en sus vidas. Hay un cambio de mente en cada uno de ellos. Y podemos apreciar de que los discípulos eran todos, señores, yo pienso de que estaban como en una reunión, estaban en algún culto, en algo íntimo entre ellos, ¿verdad? Y se derrama sobre sus vidas el Espíritu Santo, o sea, tampoco tampoco se planificó ni nada de eso, sino que fue un momento puntual en el cual ocurrió y sobre ellos se derramó el Espíritu Santo, y fue tanto el fuego que había en ese lugar que el Espíritu Santo se manifestó en lengua, y aquí vemos una manifestación del Espíritu Santo que en anteriores ocasiones no habíamos visto. Si se recuerdan en los personajes que hemos tocado, en ninguno se menciona una manifestación como el hablar en lengua. Así que eso es parte también de ser llenos del Espíritu Santo en hablar en lengua. Amén, así que sigamos. Amén. Amén. Yeah. ¿Sí? ¿Te va a decir algo? No. Ah, ya me salí. Bueno, aquí vemos a Saulo y se encuentra con el Espíritu Santo. Bueno, esta es algo súper particular, porque Saulo dice, en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sabemos bien que el Señor le habló a Saulo y le dijo, ¿por qué me perseguías? ¿Verdad? Y después de ese encuentro que tienen, él queda totalmente, pierde la visión, queda ciego hasta que llega Ananías y pone su mano sobre él. Y podemos encontrar que Saulo no era cristiano, Saulo era una persona que perseguía a la iglesia. Entonces ahí vemos también que el encuentro que tiene con el Señor es como un encuentro cotidiano. Yo no sé si ustedes se imaginan, no sé, yendo por la calle y ver que alguien también tiene un encuentro con el Señor, o nosotros mismos quizá en algún momento hemos tenido también un encuentro particular con el Espíritu Santo y hemos sido llenos o quizás hemos sido amonestados, pero es algo particular que no ocurre siempre, y tampoco no podemos decir, en la iglesia se va a mover el Espíritu Santo, en la iglesia voy a ser lleno. No, porque aquí vemos encuentros que sobrepasan cualquier limitación que a lo mejor nosotros queramos encasillar, como
le ocurrió a Saulo, que posteriormente se menciona como el apóstol Pablo. ¿Verdad? Bueno. Amén. La siguiente. Isaías, ¿cierto? Isaías dice en nuestro título, y su encuentro personal con el Espíritu Santo. Y aquí vemos a Isaías. Y bueno, quiero que podamos ir a Isaías capítulo 6. Aquí salen unos versículos, pero quiero que podamos leerlos desde antes. Isaías capítulo 6 dice así: en el año que murió el rey Usías, estoy leyendo el versículo 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ojo. Isaías nos está diciendo, vi yo al Señor sentado. Vi yo a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5, y aquí lo encuentran en pantalla. Le voy a pedir nuevamente a mi primo David que pueda leer estos versículos que están acá, y los demás atentos los seguimos en la lectura. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habita en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Amén, gloria a Dios por esa tremenda respuesta que dio Isaías a este encuentro personal con el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? A ver, pongámonos a pensar un poco. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En qué parte dice el Espíritu vino? ¿En qué momento? ¿No eran los serafines? Pensemos un poco. ¿A dónde está? ¿A dónde encuentra la figura del Espíritu Santo aquí? ¿Alguien se aventuraría a prender su micrófono y decirlo? ¿Dónde cree que está el Espíritu Santo presente aquí en este pasaje? Mire la cara del pobre Isaías diciendo, por favor, que alguien prenda su micrófono. De misericordia de estas personas que no saben. No. Dando chistoso hoy día. Ya. Ay, Cintia, ¿quieres decirnos? No, la verdad yo quiero que alguien se pueda atrever a poder compartir, no hay error, chicos. Así que no hay error porque estamos todos aprendiendo, nosotras igual tuvimos que aprender y estamos aquí para poder enseñarnos mutuamente. Así que, sin vergüenza, porque no quiero preguntar. No. No quiero llegar a ese extremo. No, pero ¿se les ocurre o no una idea? Bueno, descifrémoslo, estamos aquí para aprender. Primero, dimos todo el contexto en el que Isaías estaba observando esta majestuosidad del Padre, esta majestuosidad de Dios, ahí en toda su gloria y majestad. Tanto así, la adoración que había de los ángeles, que él dijo, ¡ay de mí! Y ese ahí es de sufrimiento. Soy muerto, o sea, he visto a Dios, ya me morí. Como que él decía, ya no voy a poder, o sea, soportar esa majestuosidad, esa santidad. ¡Ay, no puedo soportar! Era un peso enorme sobre él. ¿Y qué dice allí? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo encuentro personal! Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Isaías actúa de esa manera?
¿Por qué él dice, estoy muerto? No solo estaba viendo a Dios, sino que más encima, esa santidad tremenda de Dios le hacía ver lo pecaminoso, lo pecador que él era, lo impuro que era, lo inicuo, lo que estaba en él, que era tan sucio frente a tanta majestad, tanta gloria, tanta santidad que irradiaba del Padre. Y por eso es que vino uno de los serafines y dice que agarró un carbón encendido. Y eso, amados jóvenes, es el Espíritu Santo. Ese carbón encendido es un símbolo del Espíritu Santo. Dice que tomado del altar con unas tenazas, tocó con él, con este carbón, la boca de Isaías. Y de esa manera le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí vemos incluso que esta figura del Espíritu Santo, este carbón encendido, nos hace ver cómo Isaías es purificado, limpiado. Cuando viene el Espíritu Santo, tremenda es la presencia del Señor y Él te limpia de tu pecado y te quita la culpa, y en ese momento tú eres santificado por el Señor, lleno del Señor, y hay un fuego ahí dentro en tus huesos. Incluso más acordar de Jeremías, este pasaje, porque la misma figura de carbón, la misma figura de fuego y otras figuras que podemos evidenciar también en el Antiguo Testamento nos señalan a la misma persona, que es la del Espíritu Santo. Y vamos a avanzar. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con nuestro Señor, con nuestro Rey? Él tuvo también su encuentro con el Espíritu Santo. Creo que es el ejemplo más top one, el más alto que podríamos encontrar en la palabra de Dios. Dice en Lucas 3, 21 al 22, y aconteció que todo el pueblo se bautizaba, y también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Ahí vemos más o menos la figura. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿por qué? Y ojalá puedan ustedes ir a su Biblia, a Lucas 3, donde está este pasaje, y puedan comprobarlo, porque vamos a leer un poco de su contexto. ¿Por qué señalamos que su encuentro con el Espíritu Santo fue aquí, en el momento en el que fue bautizado? Bueno, aparte de que lo dice literalmente, lo podemos comprobar con los siguientes pasajes. Porque sucesivo a esto, mire, observen la cita, Lucas 3, 21 al 22, Lucas 4, 14 al 15, están muy, muy, muy cercanas. Entonces, incluso más cercana aún, Lucas 4, 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Imagínense, aquí está, yo creo que el corazón de este quinto hábito. Miren, dicen que volvió lleno del Espíritu Santo y más encima era guiado por el Espíritu al desierto. Y eso es lo que queremos nosotros como cristianos, seguir de Jesús. Ser llenos de Él, pero también ser guiados por Él. A donde sea que nos quiera llevar, aun si es al mismo desierto, aun si es a la misma prueba, pero que vayamos con el Espíritu de Dios, donde Él esté, nosotros estemos. Y luego dice Lucas 4, 14 y 15, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, salió del desierto y siguió yendo de poder en poder, de gloria en gloria. No sé si les suena ese pasaje en Corintio. Y dice, y se difundió su fama, porque también el Espíritu trae fama, pero fama a partir de lo que Él hace para la gloria de Dios, por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús empezó su ministerio. No lo empezó antes de este encuentro que tuvo con el Espíritu Santo. 30 años antes no comenzó. ¿Por qué no comenzó? Porque el Espíritu de Dios no estaba allí. Cuando en el momento en el que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, en ese momento Jesús desempeñó su ministerio. Y vemos cómo empezó a avanzar en el poder del Espíritu. Vemos cómo empezó a ser guiado por el Espíritu. Vemos cómo su fama se empezó a difundir. Vemos cómo empezó a predicar en las sinagogas y era glorificado por todos. Amados jóvenes, eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos.
que cuando prediquemos, anunciemos la palabra de Dios a las personas que necesitan escucharlo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, lo hagamos por medio del Espíritu Santo. Lo hagamos llenos del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. De esa manera esa palabra va a ser efectiva. De esa manera la palabra va a convencer, el Espíritu Santo va a convencer a quienes la escuchen. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Has tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo? ¿Has tenido algún encuentro? De pronto me puedes decir, no, aún no he tenido un encuentro con el Espíritu Santo como lo hemos visto en los anteriores personajes. O de pronto tu respuesta es, sí. Pero si tu respuesta es no, vamos a orar. Vamos a orar para que puedas tener ese encuentro con el Señor. Sí es necesario y lo hemos visto a lo largo de todas estas evidencias, de todas estas historias, como en distintos personajes el Espíritu Santo ha obrado y ha llevado a esas personas a un encuentro sobrenatural con Él. Y busca ese encuentro con el Señor. Si no lo has tenido, búscalo. Busca el Espíritu Santo. Háblale en tus oraciones. Dile, yo quiero ser lleno de ti. Yo quiero que tú seas real. Una experiencia sobrenatural contigo que me cambie, así como lo veíamos en Saulo, que él era un perseguidor de la iglesia, luego tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo y desde ese momento él fue el predicador a los gentiles. El Señor le dio un nuevo propósito, una nueva identidad, lo cambió por completo y lo usó de una manera inigualable en el Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas, la mayoría de los libros están escritos por la mano de Pablo. Entonces vemos que sí es importante y que hay un punto decisivo en nuestras vidas cuando nos encontramos con el Espíritu Santo de Jesús. Ahora, si tu respuesta es sí, yo he tenido un encuentro con el Espíritu Santo y aún más, he tenido varios encuentros con el Espíritu Santo a lo largo de mi vida. Aleluya, le damos gracias al Señor por eso. Y esperamos que sigas teniendo más encuentros con el Señor, más encuentros sobrenaturales con el Señor. No sé si está Cintia por ahí. Sí. Que me ayude, que mi garganta ya está sufriendo. Ya, muy bien. Bueno, ¿alguno ha tenido algún encuentro con el Espíritu Santo en algún momento? ¿O se ha sentido lleno del Espíritu Santo? ¿En algún momento, en alguna ocasión, en alguna oración, en su habitación? ¿Sí? ¿Te gustaría compartirnos ese momento? Ya, no hay problema. Bueno, pusimos esta diapositiva, de hecho, a propósito, porque queremos que de pronto, ¿saben quién? De pronto en nuestra vida han habido momentos demasiado sobrenaturales en los que realmente hemos visto que el Señor ha hecho algo y ha derramado algo poderoso sobre nuestras vidas. Lo hace a través de personas, lo hace a través de un culto, pero también hemos podido evidenciar cosas quizás no tan grandes, como no tan en éxtasis, pero sí que nos han llevado a un encuentro nuevamente, como que han alineado nuestro corazón nuevamente a su voluntad. De pronto en un periodo de desánimo, en un periodo de afán, en un periodo de tristeza, y el Señor ha sacado esa tristeza de nuestro corazón, quizás ministrándonos a través de una canción, de algo. Y les incentivamos, jóvenes, queremos que ahora podamos conversar, voy a dejar de compartir pantalla, que podamos conversar y tener un momento en el que podamos compartir esas experiencias. Creo que es parte de lo que debemos nosotros también hablar en este hábito, en este quinto hábito. Ya, yo voy a compartir una de mis experiencias con el Espíritu Santo. Esto pasó hace como 3 años atrás. Creo que tenía como 20, 21 años. 20, sí. Yo conocí al Señor como cercano a los 18 años más o menos, porque estaba terminando el colegio. Ahí se está conectando Benjita, perdón, que había tenido problemas con internet. Bueno, yo tenía como esa edad y recuerdo que
comenzaba a leer la Biblia y todo, y en mi corazón había un deseo. Yo tenía una vida anteriormente demasiado loca, que perseguía la corriente del mundo, así, pero en todos sus sentidos, con mayúsculas. Y yo estaba segura, y cada vez que pasaba el tiempo me aseguraba más de que Dios estaba en todo lugar, de que Cristo había dado su vida por mí. Entonces yo decía, ¿por qué sigo siendo tan mala? ¿Por qué sigo estando en este lugar si yo sé que no tendría que estar en este lugar? Mi lugar ya no es este. Mi lugar es apartarme, es buscar más de Dios. Y en una oración de noche, recuerdo que en mi habitación le oré al Señor y le dije que por favor yo quería poder tener un encuentro cercano con Él. Dije que quería poder conocerlo más, que quería que Él me hablara, que Él ministrara mi corazón, porque yo necesitaba una confirmación de parte de Él para ya poder dar el siguiente paso, que era cortar las relaciones de amistad que yo tenía que no me llevaban a Dios, y poder ir alineando mi vida en base al propósito que Él tenía para mi vida. Nunca me imaginé que el lugar iba a ser la iglesia. Siempre pensé que iba a ser en la intimidad con Él. ¿Por qué nunca me imaginé que podía ser en la iglesia? Porque había mucha gente. Entonces, a mí me daba vergüenza, yo le he expresado a varias personas que yo he llorado más veces en la iglesia de lo que yo he llorado en mi vida cotidiana o en mi casa. Entonces, que el resto me viera, eso de verdad era como, ¡ay, qué vergüenza! En la carne uno, ¿verdad? Pero recuerdo que fue en un culto de domingo en el cual yo sentí la presencia y la confirmación de parte del Señor, así tan mal, que, bueno, todo esto yo tuve que pasar adelante y el Señor ahí me ministró y todo, y yo de ahí que dije así, lloraba como mucho, así como con esas ganas cuando uno no... ¿Cómo? Amar de lágrimas. Sí, con ese llanto que uno después como que no lo puede controlar, como que ya no puede parar, y como que siguen viniendo cosas a tu mente y tú te seguís sintiendo más culpable, pero a la vez como que el Espíritu Santo te sigue sanando y te sigue diciendo, yo te perdono, yo te restauro, tú eres mía, me perteneces, ya eres nueva, yo ya no me acuerdo de lo que hiciste. Y recuerdo que venía un pensamiento y venía la consolación a él. Venía otro y venía... Y recuerdo que desde ese día en adelante yo dije ya, esto es lo que tanto había estado esperando de parte del Señor. Y yo en mi corazón y en mi interior sabía que venía de Él, sabía que era en base a respuestas que yo le había orado en mi intimidad. Entonces, de ahí en adelante yo fui despojándome de muchas cosas que a mi vida no edificaban, sino que prácticamente me descontaban o me desmotivaban aún más. Y yo creo que ese ha sido como el encuentro más fuerte que yo he tenido con el Espíritu Santo. Y partiendo también porque ha sido el primero. No quiero decir tampoco que no he vuelto a tener un encuentro en otras cosas con él, no. Pero sí fue el primero y me acuerdo muy bien porque de ahí en adelante marcó un cambio, un antes y un después, hasta en mi manera de poder compartir con la gente. Así que eso yo compartiría. Súper, muy, muy linda experiencia. Se escucha y también se evidencia hasta el día de hoy. Bueno, personalmente yo la última vez, no me acuerdo exactamente de la última vez, como el último encuentro, pero sí me acuerdo uno de los que más me han marcado, y fue acerca de un hermano que su ministerio es evangelista, pero internacionalmente, y teníamos una historia muy similar. Entonces a mí me llamó la atención, eso fue lo primero que me identificó, pero luego vi a través de muchas prédicas y enseñanzas, empezó a encenderse algo en mi corazón. Recuerdo que el primer día que leí su libro, que empecé a leer la Biblia, que empecé a llenarme, había algo aquí, como un cosquilleo, como algo que me hacía ver que algo especial estaba sintiendo, y de hecho en ese momento tenía que salir a buscar no sé qué cosa,
estaba con un familiar y yo le decía, ¿sabes qué? Siento algo acá adentro, no sé qué, pero es como algo especial. Llegué a mi pieza y me puse ahí a orar y a derramar mi corazón delante del Señor, y desde ese momento empezó algo especial, porque sentía como el Señor me estaba llamando a predicar, y ahí estuve predicando en mi colegio. Me acuerdo, hicimos una campaña evangelística, y ahí estaba evangelizando, y gracias al Señor vinieron hartas personas al grupo cristiano que estábamos haciendo en ese momento, y que hasta el día de hoy mantengo amistades con ellas, con esas personas, y gracias a Dios porque esa persona me inspiró mucho a yo poder buscar al Señor y ser llena de Él, y sentía que el Espíritu Santo lo podía evidenciar más cerca y conocerlo más, y lo más precioso es que duró harto tiempo. Digamos que eso, no sé, por ejemplo, ese encuentro habrá sido 2 meses antes de la campaña evangelística. Yo en la campaña evangelística yo seguía hablando del Espíritu Santo. De hecho, Lucas 4:14 que leímos, del Espíritu de Dios está sobre mí, no era el 14, era el 18, ahí en ese pasaje fue el que yo prediqué, me acuerdo. Entonces, de verdad que fue algo que marcó mi vida, y seguí hablando del Espíritu Santo, y bueno, incluso cambió mi manera de orar. Yo oraba de determinada forma antes de eso, y empecé a orar de otra manera, y con más fuego, con más unción. Creo que son de esas veces en las que tú cambias, pero es un antes y un después, literal. O sea, ya no eres la misma persona después de eso, y ya no lo puedes volver a hacer, ya no puedes volver atrás. Es que esa ha sido una de las experiencias increíbles que Dios en su misericordia me ha hecho experimentar. Amén. De pronto pueden también comentarnos el momento en el que se convirtieron, o el momento en el que, como dijo Cintia, como ella volvió al Señor. Y queremos escucharlo de cada uno. Obviamente no vamos a obligar al que, de pronto, a los más nuevitos que se han ido añadiendo. Lo más antiguo no. No tienen, pero lo más La nuevito Pati. no los vamos a obligar, porque comprendemos que obviamente... Comprendemos que obviamente de pronto no hayan tenido todavía ese encuentro con el Señor, y yo creo que para ellos vamos a orar al final, ¿ya? Vamos a orar al final por ellos. Así que sigo preguntando. Aquí tengo al lado en pantalla a Bárbara. Bárbara, ¿nos puedes contar cuál fue ese momento de encuentro con el Señor? Sí. ¿Con el Espíritu Santo o cuando me convertí? Bueno, si puedes, los dos brevemente. Una pregunta muy difícil. Sí, Quizás, o sea, con el Espíritu Santo quizás sí, pero no lo he podido diferenciar o notar que así fue, como lo que ustedes comentan. Pero obviamente sí he sentido, a veces uno siente esa paz, tranquilidad que no sabe por qué, que obviamente el Espíritu Santo, pero es más pequeño, no quizás tan grande como lo que ustedes comentan. Pero eso es más o menos cómo Él actúa en mi vida. Y la otra pregunta, ¿cómo me convertí? No tengo una respuesta, porque siento que Dios siempre está en mi vida. Yo no vengo de una familia cristiana, se podría decir. Mi núcleo familiar no es de iglesia, pero sí mi abuela. Mi abuela sí llevaba a todos mis tíos a la iglesia, y tengo tías también que son de ir a la iglesia. Pero mi familia nuclear no es así. A mí me presentaron, no estoy bautizada, a mí me presentaron cuando tenía como meses, 1 mes, 2 meses, algo así. Pero así, como decir, darme y creer en Dios, la verdad toda mi vida lo he tenido. No sé cómo, pero Dios siempre está conmigo, y yo en el 5.º año me cambié a un colegio adventista. Entonces de ahí tengo todo el conocimiento que tengo de Dios, es gracias al colegio. Y cuando salí del colegio, pasó como 2 años y entré a la iglesia de Semilla, que es donde está el Benja. Pero así decir cuándo me convertí, no tengo, la verdad, una respuesta clara. Perfecto. Gracias por compartirnos. De igual manera, bendice nuestras vidas poder conocer esas experiencias o esas situaciones que te han llevado a acercarte más al Señor. Y bueno, aquí tengo a Patti.
para que pueda... Hablando de la última vez, quizás que el Señor pudo alinearla nuevamente a su voluntad, o de esos momentos que han marcado su vida, y ahí ella puede decir si quiere compartir. ¿Quién es el Espíritu Santo? No lo conozco. No, yo tomo un Uber y voy a su casa a golpearla. Después de esa pregunta. Va a tocar ver de nuevo el video que estamos grabando en nuestras redes sociales, la enseñanza. Creo que han sido 2 veces que me han marcado bastante. O sea, obviamente hay una comunión con el Espíritu, pero han sido como 2 momentos que fueron cruciales en mi vida. Que el Señor tocó ahí mi corazón. Y fue en un campamento. No, era un retiro súper chanta de nosotros. Y ahí, no, lo sé. ¿De nosotros? O sea, ¿Hace cuánto fue? Uy, Ya, hace años. Después le preguntamos, siga. Y la cosa es que, o sea, yo estaba súper triste y no quise pasar adelante para que Dios me hablara. Yo no quería nada con Dios, la verdad. Estaba como muy chata de todo. Y pasé por obligación. O sea, me obligó mi pastora. La vamos, pastora, si no está viendo nada. La amo. Pastora. Y la cosa es que el Señor me habló y me reveló que yo no estaba sola y que Él era mi amigo, mi consolador. Y ahí sentí un fuego, una paz, así como que me hizo llorar. Y yo ahí después como que mi vida cambió y de nuevo volví a caer en algún momento, después de los años. Y por un hermano, él oró por mí y yo en ese momento había pasado muchas cosas. Había perdido mi identidad, o sea, andaba buscando qué hacer con mi vida para sentirme de nuevo yo misma. Y la cosa es que, cállate, Arco. Y la cosa es que, cállate, lo siento. Y pasa que Dios, o sea, el Espíritu Santo tocó mi corazón. Lo siento, el Arco está llorando. Y tocó mi corazón de una manera en que hizo que yo me preguntara quién era, qué estaba haciendo con mi vida, y me reveló que yo era su hija, que yo era amada, que yo era salvada, que yo era perdonada. Eso era yo. Era la persona más importante, era una persona importante, era su perla, una cosa así. Y ahí hubo un fuego. Yo encontré mi identidad en ese momento y fue bacán. O sea, el fuego del Espíritu Santo es genial. Amén. Eso. Amén. Lo más precioso que Convertía. Amén. Gracias, pastora. Claro, porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, claro, en el mundo uno puede tomar algo que te va a saciar en el momento, que te va a alegrar en el momento, vino, por ejemplo, cita allí, pero dice, no os embriaguéis con vino, algo que permanece, que es duradero y que nos lleva a estar allí con ese fuego encendido, es el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Así que, Benjita, ¿quieres compartirnos cuál ha sido esa experiencia que has podido vivir? A ser sincero, no sé si se me está escuchando bien porque yo lo veo aquí. Que se No te pega, preocupes, si se tengo escucha mal, te vamos a avisar, ya no te preocupes. Sí. y que me quede pegado como la otra vez. Ya. O sea que ya, a ver, bien resumido, bien así ya dándole un inicio. A ver, yo siempre he sido cristiano desde uno, si se puede decir. Obviamente de lo que yo sabía de Dios y lo que Él ha hecho en la Biblia. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ay, que me salía que el internet, ya, pegadura que no veas, no, no. Y la cosa es que, bueno, yo crecí, eh, o sea, no era totalmente cristiano, pero trataba de hacer lo mejor que podía hacer, mi bien,
y con eso me estaba yo ahí avanzando. Resulta que después en 2016, bueno, mi mamá fallece de cáncer en la mama, después cáncer cerebral, si no me equivoco, después un tumor se le fue ahí, y entonces se fue, y ese era, mi mamá era mi pilar, si se puede decir, del hogar, y mi pilar espiritual, porque al verla a ella, entendía más o menos cómo era Dios, o tener una cercanía por medio de ella con Dios, algo así. Y la cosa es que al perderla, yo quedé devastado y ya me alejé de Dios, pero tampoco no dejé de ser bueno, solamente ya Dios no abundaba en mi vida. Y nada, pues pasó 2 años, 3 años, y hasta que, bueno, pasaron sucesos fuertes en mi vida aquí en el corazoncito, más fuerte, digo, menos fuerte que lo que había pasado anteriormente, pero eh, la cosa es que me llevó a una desesperación y como que, ¿con qué me lleno? ¿Con qué puedo yo satisfacer mis necesidades de conocimiento, de amor, de protección? Y, y nada, y hasta que ya me acordé de mi mamá, porque ya en esos años me estaba olvidando de ella completamente. Y, y bueno, al recordar su foto, su forma de expresión, cada vez que yo soy más o menos así como ella, eh, la recordé, la empecé a recordar mucho hasta el motivo de ponerme a llorar, demasiado. Pasé toda la tarde llorando y en eso me arrodillé y le pedí, Dios, perdóname, vuelve a tratarme como tu hijo, que a pesar de haberme distanciado, a pesar de haberme ido, pueda volver hacia ti y que me muestres los lugares donde tú quieres que yo vaya, si quieres que yo salga de mi zona de confort, sácame, experimenta conmigo, no lo sé, solamente quiero servirte y entregarme así. Y ahí salió, bueno, creo que fue lo más fuerte que he podido vivir. Y ahí salí del colegio adventista, la iglesia adventista, y me hice bautista y estoy participando en la iglesia semita. Eso. Amén. Qué poderoso Qué testimonio. lindo. Y va a llegar a Sí. todas las personas que nos estén mirando para la gloria del Señor. Y bueno, los otros chiquillos que están aquí, David y Octavio, no sé si nos quieren comentar algo por el chat o algo así, algo que hayan tenido especial con el Señor. Les damos también un espacio. Sí. Sí. Yo o sea, no me habrá tocado el Espíritu Santo, pero no, todavía no me ha tocado, pero antes iba así a la iglesia por mi abuelita, llevaba y eso, pero todavía no me pasó así del Espíritu Santo. Está en búsqueda entonces David. Octavio, ¿algo similar o no? Eso de YouTube me dejó perplejo. No sé si fue una experiencia, la verdad, con el Espíritu Santo. Pero una vez me estuve muy mal, demasiado así, sentía que la vida no tenía sentido, que ya no valía nada, todo en sí general. Yo ya no aguantaba más las cosas que estaban pasando, me dejé llevar y bueno, hice cosas que uno hace. Y pucha, asistí a la iglesia y me acompañaron personitas muy buenas. Y como que en ese momento algo, a pesar de que no lo esté demostrando mucho en mi día a día, hubo algo que me llegó, me tocó y como que liberó mi carga y fue como una liberación así como que... Y eso fue muy bello. Gloria al Señor. Y eso, siempre ahí recordando esos momentos. Y Sí. agradecido. Amén. Y así Amén. con la cosa. Amén. Agradecido porque esa experiencia siempre nos ayudan a recordar que Dios nos ama, ¿no? Y que por su amor Él se manifiesta de esa manera hacia nosotros. Y yo creo que ninguno es digno de experimentar su presencia, pero Él aún así
lo puede hacer y es a través de su Espíritu Santo que lo puede hacer.